Bueno, hola, ¿qué tal? Una vez más, estamos aquí juntos, agradeciendo al Señor este día precioso que Él nos permite vivir y que saber que vos estás ahí y nosotros estamos aquí para lo mismo, con la misma finalidad de encontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Rey, con aquel que ya estaba esperando que juntos pudiéramos hacer este tiempo, este altar, esta habitación. Y agradecemos al Señor, como nos enseña su palabra, que tenemos que entrar por sus puertas con acciones de gracia. Agradecemos la posibilidad que tenemos de estar aquí con Nachi para bendecirte, para acompañarte, para que vos nos acompañes y que juntos podamos levantar a nuestro Dios. Hoy es un día de gloria, un día de victoria, un día precioso. Si tuviste la oportunidad de poder salir a la calle y respirar el aire hermoso que tenemos, una bendición de poder respirar, de poder estar vivos, y eso todo nos motiva a ser agradecidos. Así dice su palabra, que entremos con acciones de gracia por sus puertas, por sus atrios con alabanza. Y nosotros los que conocemos a Dios sabemos que la alabanza es un arma poderosísima que nos levanta, es lo contrario de la queja, es poder reconocer las virtudes y levantar grande, grande, grande a nuestro Dios, que Él es un Dios grande, maravilloso, está sentado sobre un trono de gloria, nada lo puede conmover y nos ha dejado su palabra, así que te invito a que te levantes si estás sentado, te invito a que te levantes si estás en tu cama y no estás enfermo o enferma, te invito a que te vistas como para venir a la reunión, que puedas apartar este día especial, que es un día glorioso, un día donde nos podemos alegrar en Él, con todos los que dicen a la casa del Señor iré. Así que si tenés la palabra de Dios, en el Salmo 15 y el Salmo 16, la palabra siempre nos inspira, siempre nos mueve, ¿no? Nos moviliza y Dios nos habla a través de su palabra. Y el salmista dice en el Salmo 16, versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Así que alegrate, gozate. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso el Salmo 16. Y en el 15 está hablando de los que pueden descansar en Dios. Señor Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Quién entrará en tu tabernáculo, Señor? El que hace estas cosas no resbalará jamás, 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 jamás. Podemos entrar en su presencia y entrar con gozo, con alegría, reconocerlo. Y una palabrita más te voy a leer y ya comenzamos a alabar al Señor, porque hoy vamos a hablar de un Dios grande, poderoso, victorioso, que nos ha dado a nosotros también la victoria. Amén.
En su nombre podemos derribar gigantes y en su nombre hay poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Su nombre es grande y al nombre de Jesús tiembla toda la tierra. Bueno, por eso, el Salmo 17, en el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo, si tenés la palabra, por eso te doy tanta indicación, dice en el versículo 45, está hablando de David y de Goliat, ¿no? Y dice, David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo, vos podés decir, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vamos los guerreros. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios grande en Israel, y sabrá toda esta congregación, mirá, toda la puerta sur va a saber que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos entrega en nuestras manos, ¿sí? La batalla es del Señor y Él entrega la victoria en nuestras manos. En el nombre de Jesús podemos derrotar a nuestros enemigos. Y cuanto más grande es el enemigo, ¿sabés qué? Mejor, porque entonces no le vas a errar cuando le tires la piedra. Amén. Qué bueno que es el Señor. Vamos a alabarlo con todo el corazón, ¿eh? Vamos a ponerlo al enemigo debajo de nuestros pies y juntos le decimos, enviamos confusión. Mira, confusión al campamento del enemigo y se van a dispersar entre ellos, ¿sí? Amén. Vamos a alabar a nuestro Rey. Centro
estar hoy acá, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Padre. Gracias. Gracias porque estamos en la batalla, Señor. Gracias porque estamos librando una batalla, pero conocemos quién va a ganar. Amén. Conocemos quién va a ganar. Ya ganó por nosotros el Señor. Por eso podemos batallar con paz, podemos batallar con gozo, con cántico, con alegría, sabiendo, Señor, que la victoria es tuya, Señor, ya es tuya. Nos hiciste más que vencedores. Nos hiciste más que vencedores. Declaralo para tu vida. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. No por mérito propio, no por algo especial que tengamos nosotros, sino porque vos sos extraordinario, Señor. Vos sos especial. Vos sos un Dios que todo lo puede, un Dios que se levanta, un Dios que va al frente por su pueblo. Señor, gracias. Gracias por librar la batalla por nosotros, Señor. Aquí estamos tus soldados. Puedes decirle, yo quiero estar en la fila, Señor. Yo quiero estar en la fila. Yo quiero ir adelante. Yo quiero seguir batallando porque sé, Señor, que ese gigante que sos vos va delante mío. ¿Quién va a poder venir en contra mío, Señor? Si vos estás delante mío, podés decirle, Señor, no quiero quedarme encerrado en mis temores, en mis miedos. Quiero ir a la batalla con mis hermanos. Quiero cantar, quiero guerrear, quiero alabar, porque sé, Señor, conozco a quien estoy adorando, conozco a quien le canto, conozco a quien yo alabo, conozco a quien sirvo, Señor. Como decía David recién en esta escritura, decía, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Él conocía en nombre de quien venía. Por eso no tenía miedo, por eso se atrevió, por eso fue al frente, por eso fue valiente, porque sabía a quién representaba. Por eso, Señor, hoy nos ponemos en tus manos y queremos declarar, queremos cantar que tuya es la batalla, Señor, y por ende tuya la victoria, tuya la victoria. Todo lo que provenga del enemigo, vos lo transformás para bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que te amamos, Señor. No significa carencia de pruebas, no significa que no vamos a tener problemas ni miedos, sino que a pesar de todo eso, Padre, sabemos que lo que estamos caminando en tu voluntad, sabemos que lo que estamos caminando en tu camino, Señor, podemos entender que todo lo que provenga del enemigo, Señor, vos lo transformás. Vos sos el alfarero, Señor. Vos lo transformás para nuestro bien. Confiamos, Señor, que esta leve tribulación no se compara en nada con la gloria que vamos a vivir. No se compara. Tu problema, hermano, tu problema, hermana, es chiquitito al lado de la recompensa, al lado de la gloria, al lado del gozo que viene para tu vida. Confiamos y declaramos en este año excepcional que lo excepcional de Dios estamos viviendo en el nombre de Jesús. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecer.
desafiamos lo que recién decíamos. Todo lo que viene del enemigo, vos lo transformás para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Gracias, Señor. Te agradecemos, Padre, por este momento que podemos adorarte, por este momento que podemos exaltarte. Reconocemos que tuya es la victoria, reconocemos que somos más que Aleluya. vencedores. Te Aleluya. damos gracias, bendecimos a nuestros hermanos que están del otro lado, Amén. bendecimos sus hogares, sus casas. Añoramos, Señor, y deseamos que podamos vernos pronto, pero sabemos que tu Espíritu Santo está morando en cada casa, en cada hermano que se levantó temprano y te busca, te buscó y sintonizó, Señor, para poder presenciar esta reunión. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y seguí ahí en la presencia del Señor, no bajes los brazos, no bajes los brazos. Nosotros desde aquí te enviamos un abrazo muy grande. Esperamos seguir estando conectados en la semana, en los encuentros. No bajes los brazos, que el Señor te da la victoria. Él tiene un galardón para todos los que tienen esa fe y lo buscan con todo el corazón. Así que una vez más, un beso y un gran abrazo. Seguí con nosotros conectados ahora. Amén, amén, amén. No sé con quién estás en tu casa, pero ¿por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Amén.
porque Él es el que nos da la victoria. Amén. Y yo recuerdo haber escuchado una frase que marcó mi vida en aquel tiempo y que siempre recuerdo, que dice así: cuando la prueba es grande, la victoria lo será aún mayor. Cuando la prueba es grande, la victoria lo será aún mayor. Cuando las batallas que enfrentamos en la vida son duras, son difíciles, es muy probable que sea la señal de que el enemigo sabe, que lo mejor está por venir para nosotros. Así que eso nos tiene que animar, eso nos tiene que impulsar, porque puede ser esa señal de que el enemigo sabe y entonces no se queda quieto. El enemigo sabe y entonces él hace todo lo posible por deprimirte, por desanimarte y por hacer que te vengas abajo. Pero lo mejor está por llegar a nuestra vida. Y hoy vivimos rodeados de circunstancias excepcionales. Hoy vivimos rodeados de problemas y de dificultades y de confusiones. Y justamente estas situaciones pueden ser la señal de que viene para nosotros algo excepcional. Amén. Viene algo excepcional. Esto te lo estoy diciendo de parte de Dios. No es un sentimiento positivo, no es unas ganas, no es solamente un deseo, sino que la palabra de Dios nos dijo que en este tiempo íbamos a tener un año excepcional. Y por eso estamos sabiendo eso y entonces tomamos la vida y tomamos las circunstancias de esa manera. Viene algo excepcional. Y estamos siendo bombardeados constantemente por malas noticias. Si vos prendés la radio, si vos prendés la tele, si lees los diarios, si ves en internet, estamos monótonamente, al unísono, a una sola voz, bombardeados constantemente por malas noticias. Pero hoy tenemos para nosotros y para quienes nos ven, nos escuchan por las redes, a través de los multimedios, a través de internet, hoy tenemos una noticia, hoy tenemos la mejor noticia, hoy tenemos las buenas noticias que vienen de parte de Dios. Pues así como hay un enemigo que intenta derribarnos, hay un Dios que nos hace más que vencedores. Amén. Hay un Dios que nos hace más que vencedores y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, por medio de quien nosotros tenemos la victoria. Por su Espíritu, Él nos da la victoria. Y es una victoria excepcional. Amén. Es una victoria excepcional. Mirá lo que dice. Vamos a repasar algunos pasajes que son lema para nuestra vida y que los tenemos que tomar. Dice la palabra de Dios allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, Él nos da la victoria. No es la victoria que nosotros podemos lograr en medio de estas circunstancias tan adversas, sino es la victoria que Dios trae a nuestra vida por medio de Jesús, por lo que Él hizo. Él pagó el precio para que nosotros seamos vencedores. Él pagó el precio para que nosotros no estemos sumidos en la derrota, no estemos sumidos en las consecuencias de nuestro pecado. Él pagó el precio allí en la cruz del Calvario y Él es el que nos hace a nosotros más que vencedores. Pero nos puede suceder que nuestros sentidos, que son la forma que tenemos mediante la cual nos comunicamos, estén tal vez mal orientados. Estén tal vez, no sé si te pasó en casa que estás viendo la tele y hay un día de tormenta, un poco de viento y se te mueve la antena, se te corre la antena. Y bueno, ahora claro, la mayoría usa cable, entonces eso por ahí, algunos estarán diciendo, uy, este es de la época de la antena. Pero bueno, ahora está la antena de la televisión digital, ¿no? Que es abierta, así que también esa antena se corre, se desorienta y entonces puede pasar que nuestros sentidos, así como las antenas, estén orientados, estén sintonizados, como también pasa con las frecuencias de los móviles, de los celulares, a las malas noticias del mundo. Nuestras antenas estén captando solamente las frecuencias, las señales que son las portadoras de malas nuevas, las malas noticias del mundo. Y en lugar de estar orientados en nuestros sentidos, en lugar de estar enfocados en las señales que vienen del cielo y que son las portadoras de buenas nuevas, de buenas noticias. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a estar
influenciados por ese espíritu, porque es el espíritu del mundo, es el espíritu del sistema en el que vivimos. ¿Y eso qué va a hacer? Nos va a afectar, nos va a afectar. ¿Cómo hacemos? Siempre hacemos lo que pensamos. Lo más probable es que esas influencias entonces afecten también nuestras decisiones, o sea, los actos que decidimos hacer. Por lo que vamos a vivir entonces la vida no guiados por la palabra de Dios, no guiados por las señales de las buenas noticias del cielo, sino que vamos a vivir nuestros días guiados por las señales que vienen del mundo, por las señales que vienen del sistema. Esas influencias suelen ser muy fuertes porque usan el poder del enfoque, ¿viste? Nosotros decimos en la iglesia, bueno, en la semana nos queremos concentrar en el tema que lanzamos, porque nos podemos concentrar en muchas otras cosas. Pero cuando vos enfocás, cuando una luz es concentrada, como no sé si vos jugabas de chiquito con una lupa y el sol a prender fuego las hojitas. Espero que no seas de los que prendía fuego las hormigas. Pero, veíamos que eso tenía un poder que se lo daba la concentración de la luz, lo que hacía el lente de la lupa, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en algo, eso tiene mucho más poder que si está dispersado, que si es aleatorio o que se da de vez en cuando. Por eso queremos enfocarnos y queremos concentrarnos en un tema para que lo podamos captar con todo su mensaje, con todo su potencial, con toda su fuerza. El enemigo lo sabe y por eso lo hace, y vas a aprender un canal y vas a cambiar a otro y vas a aprender la radio, y vas a leer en el diario, vas a poner internet y las noticias van a ser todas sobre el mismo tema. ¿Y qué? ¿Se acabaron los otros temas? ¿Y qué? ¿No hay más otros discursos? ¿No hay más otras cuestiones? ¿No hay otras causas de muerte? ¿Hay solo una causa de muerte desde hace 1 año y pico atrás? Entonces nos podemos dar cuenta que ese enfoque nos va a llevar a estar manipulados, especialmente por esas noticias que escuchamos y que vemos todos los días. Y especialmente vamos a sentirnos. Los sentimientos que vienen de nuestros sentidos, que digamos que son nuestras reacciones, nuestras emociones, van a estar afectados de esta manera. Y entonces las cosas que nos suceden, ¿viste? A veces decimos, qué linda música para escuchar. Pero cuando, a los que somos rockeros de la vieja escuela, que nos gustaba ponernos, ¿no? ¿Cierto? Charlábamos el otro día con los chicos, con los músicos de la iglesia, adelante de las cajas de los graves, porque no solamente escuchabas la música, sino que la sentías, ¿no? Sentir la música. Y también todo este efecto que está logrando esa concentración de información se refuerza no solamente con lo que escuchamos, sino también con lo que vemos a nuestro alrededor. Y vemos mucha gente que está padeciendo, y vemos mucha gente que está complicada, porque hay mucha gente, más allá de las enfermedades, que la está pasando mal, incluso por las cuestiones económicas. Y entonces, a nuestro alrededor se está generando todo un caldo, se está generando toda una situación, toda una complejidad de vida que nos está afectando también y que nos está influenciando. Pero tenemos que recordar que para cada mala noticia de urgencia, ¿viste cómo dicen los noticieros? Ponen urgencia, ponen urgente, ponen en vivo, ponen, no sé, cada canal tiene su cartel y que te lo repiten. Pues ¿y cuándo viene la urgencia? No era tan urgente porque está media hora la musiquita y la imagen de urgente, porque genera la expectativa para que pegue fuerte, ¿no es cierto? Entonces, para cada mala noticia, para cada noticia de urgencia, para cada noticia de último momento, hay una buena noticia que no es temporal, que no es una noticia que depende de las circunstancias, sino que es una noticia que es incambiable, que es inmutable, que es eterna, porque viene de la palabra de Dios, porque viene de la boca de Dios, viene del corazón de Dios, y es una palabra eterna. Puedo estar rodeado de enfermedad, puedo estar rodeado de muerte, y eso genera temor y eso genera miedo, pero la palabra de Dios tiene promesas y tiene ese enfoque totalmente opuesto, ¿no? El espíritu contrario, que hace que podamos cambiar, que podamos sintonizarnos en esa frecuencia y entender lo que Dios dice. Es totalmente distinto de lo que el mundo dice.
Yo te voy a decir un pedacito de algunas palabras, de algunas promesas, y vas a ir viendo algunas, un par nada más, pero hay decenas, hay cientos de promesas de la palabra de Dios. Tal vez te pudiera decir una para cada mala noticia que el mundo nos quiera dar. Y dice Isaías 53:5, que cuando viene la enfermedad, gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados, dice la palabra de Dios. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11, el verso 26, que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y solamente te nombré 2 malas noticias, enfermedad y muerte. Pero para cada detalle, para cada situación de la vida, hay una palabra de Dios que contrarresta ese veneno, que es el antídoto para cualquier mala nueva, que son las buenas nuevas del Señor. Y todas las promesas de Dios, dice la Biblia, que son verdad. No hay fake news. No hay noticias falsas. No hace falta, si lo querés hacer, lo podés hacer. Pero no hace falta chequear la palabra de Dios. Los antropólogos y los arqueólogos y todas las ciencias históricas están constantemente verificando que lo que la Biblia decía era verdad. Nosotros por fe ya habíamos aceptado que lo que dice la Biblia es verdad, pero si vos lo querés chequear, lo podés chequear, pero no hay falsas noticias en la palabra de Dios. Todas las promesas de Dios son verdad. Lo que Dios dice es sí, es amén. Por eso amén quiere decir así es, así es. Lo que Dios dice es verdad, así es. Pero esas buenas nuevas de Dios, como alguien dijo, son un cheque al portador que se cobra en el banco de la fe. Un cheque al portador que se cobra en el banco de la fe. Son para el que cree en Dios, pero también son para el que le cree a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. Y si vos le preguntás a la mayoría, te van a decir, sí, yo creo. Pero bueno, por supuesto tiene su manera, su forma, tiene su religión, tiene su formato, ¿no? Pero la palabra de Dios, que es verdad, se cobra en el banco de la fe cuando nosotros creemos que lo que dice ese cheque es verdad. Porque es distinto, por ejemplo, querer que algo suceda, es totalmente distinto a creer que sucederá verdaderamente. Una cosa es creer que existe la posibilidad y otra cosa es creer que sucederá efectivamente. Y a veces esa incredulidad que tenemos como seres humanos viene justamente como el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos, por falta de fe. Y hay una pregunta en la Biblia para los tiempos finales que dice, ¿hallará fe en la tierra el Señor Jesús cuando regrese a buscar a los suyos? ¿Hallará fe? Porque hay mucha falta de fe. Otras veces esa incredulidad viene por inseguridades personales, por dudas. Dudamos de nosotros, dudamos de los que nos rodean y dudamos hasta de Dios. Muchas veces hasta lo culpamos, a ver, dudas personales por la baja estima, por pensamientos distorsionados o por pensamientos manipulados por el enemigo que nos dice, no servís, no podés, esto no es para vos. Hablando de sanidad, hablando de enfermedad, hablando de muerte, hablando de provisión, esa sanidad no es para vos, ese trabajo no lo vas a lograr, esa provisión no son para vos porque orás. La gente dice, yo oro y no pasa nada. Y perdemos de vista que para obtener victoria hay que pelear, hay que luchar, hay que batallar. Para poder tener la victoria hay que enfrentar al enemigo, ir al campo de batalla y guerrear y pelear. Es necesaria la lucha. Sí, debemos pelear las batallas que se nos presentan en la vida para poder ser vencedores, pero sabiendo que Dios es el vencedor. Y entonces nosotros, más que vencedores. Contábamos el otro día en el discipulado y a mí siempre me viene a la mente y es larga la ilustración y es muy cómica, pero también es muy real, del evangelista Alberto Motesi, que dice que el boxeador estaba allí dejando la vida en cada batalla para traer un chequecito hasta que
su esposa que siempre oraba y siempre le decía, tenés que dejar eso, tenés que buscar otra manera de ganarte la vida porque es muy peligroso, un día te van a dar un mal golpe, un día te vas a morir, pero hasta que un día él con su vehemencia y con su perseverancia llegó hasta luchar por el título nacional o el título mundial, un título de jerarquía que daban ese cheque que viene en un cartón grandote, ¿no? Que es simbólico, que tiene un número muy grande de premio. Así que ese día él ganó esa batalla, ese día él ganó esa pelea y llegó a la casa con el cheque. Y le dijo a la esposa que siempre estaba diciéndole que tuviera cuidado, y él le decía, no tengas miedo porque yo voy a vencer, yo voy a tener la victoria. Y él perseveró y vino con ese cheque, pero ya con el cheque en el sobre, no el de cartón, ¿no? Con el cheque verdadero que tenía un número muy grande, y se lo da a la esposa y le dice, ves, soy el vencedor. Y ella dice, yo soy más que vencedora. Claro, porque ella no había tenido que sudar ni una sola gota de transpiración. Ella no tuvo que recibir ningún golpe, ningún rasguño, ninguna paliza como él se había comido muchas, ¿no? Entonces ella era más que vencedora. Y si bien esto es algo que es como una broma, en realidad es como una ilustración, tal vez sacada de la realidad, pero un poco así como historia, ¿no? Como cuento, para que entendamos. Es lo que sucede con nosotros cuando sabemos que estamos del lado del que pelea y gana. Muchas veces hasta Él pelea por nosotros, dice la palabra del Señor. Y si Él está con nosotros, ¿quién en contra, no? Así que todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros, son para todos nosotros si las recibimos, si las tomamos, si las aceptamos. Son las buenas noticias de Dios. Pero eso tal vez nos llame en este día la atención para apagar un poco en nuestros días las noticias del mundo, las noticias del sistema, las noticias del suelo, para encender las noticias del cielo. Las noticias del sistema, las noticias del infierno tienen que estar apagadas en nuestra mente para poder obedecer más a Dios que a este mundo. Así le pasó en una circunstancia a los apóstoles, a los primeros discípulos, a los que el Señor encomendó primeramente para llevar el Evangelio a toda ciudad, a todo pueblo allí alrededor de donde ellos estaban. Le pasó a Pedro, y en el relato que está en el libro de los Hechos, después vos lees todo el contexto. Yo lo voy a decir un poco fuera de contexto, pero es aplicable a lo que nosotros estamos viviendo. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo sé, algunos dicen, no, pero las autoridades están puestas por Dios y hay que obedecer las autoridades. Y sí, vivimos con reglas sociales y obedecemos a nuestras autoridades siempre y cuando no se pongan en el lugar de Dios. No quieran quitarnos los dones, no quieran quitarnos las libertades, no quieran quitarnos los regalos y los atributos que el mismo Señor nos ha regalado, nos ha dado a nosotros. Y te invito también a que puedas leer las notas de la palabra de Dios con respecto a los malos gobernantes. Te invito a que leas los profetas como Amós en el capítulo 8. Te invito a que leas los profetas como Isaías. Te invito a que leas los proverbios que hablan de cuando gobiernan los injustos, cuando gobiernan aquellos que oprimen a los pobres, que oprimen al pueblo. Y vas a ver lo que dice la Biblia. Vas a ver lo que dice el mismo Señor. Es necesario, como dijo Pedro y los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque nos quieren hacer callar en todos los sentidos, no solamente cuando predicamos el Evangelio. Cualquier verdad que vos descubras, que vos investigues y digas, pero cuidado, porque esto tal vez no es tan así como lo están diciendo. Enseguida te van a rotular, te va a agarrar el check nuevo ahora de los medios y te va a anular, te va a decir, como lo hemos comprobado, no estoy inventando nada, agarrá alguna de las noticias que hablen de los remedios que andan circulando ahora, y si no es conveniente para el sistema vas a ver cómo las redes no te lo permiten publicar y te dice, intente con otra publicación, intente con otro video. ¿Por qué no se puede publicar?
porque nos quieren callar, porque nos quieren con la boca cerrada, nos quieren con la boca tapada, por lo que debemos entonces ser entendidos en los tiempos. Y tenemos que discernir, tenemos que probar los espíritus, tenemos que buscar toda la información fidedigna, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. No se puede mirar en una determinada circunstancia una sola cara de la moneda. Hay que mirar las dos caras de la moneda. Como dicen los poetas de las canciones, de varias generaciones, porque el tema se ha renovado con distintos autores y con distintos cantantes y poetas. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Yo recuerdo cuando comencé a leer los primeros libros de historia, cuando tuve que dar algunas materias de clases de historia en la universidad, cuando por ejemplo estudiaba publicidad. Y descubrí un montón de cosas de Sarmiento y de Rosas y de San Martín y de Belgrano y de Moreno que jamás yo había leído, jamás me habían contado. Algunas a favor y otras no tanto. Y entonces algunos profesores te decían, vos tenés que ver todas las líneas editoriales, vos tenés que leer, tenés que pensar en todos los mensajes que dan los distintos autores, las distintas ópticas, las distintas perspectivas, y después sacar tu conclusión. Porque muy probablemente hayas tomado una conclusión equivocada o al menos sesgada por haber escuchado solo una campana. Escuchá las otras campanas para poder entonces ser entendido de lo que está sucediendo y tener un panorama más completo, porque en la multitud de consejeros se logra la sabiduría. Entonces vamos a poder ser mejor guiados en la toma de nuestras decisiones. Y van a seguir haciéndonos la contra. Mirá, a los profetas los apedrearon y a muchos los mataron. Y cuando vos quieras decir algo que se contrapone a lo que la gran mayoría piensa, seguramente te van a acosar y te van a arrinconar. Te van a hacer la contra. Como también le sucedió a estos apóstoles que leímos, que a pesar de ser castigados, no dejaron de obedecer a Dios. Había entre ellos uno del Sanedrín que se llamaba Gamaliel, uno de las autoridades, y era uno de los más respetados. Es ese Gamaliel, muy probablemente, que la Biblia dice, cuando habla de Pablo, que era de la escuela de Gamaliel, ¿no? Como diciendo algo bueno, porque era el rabí. En realidad le decían, creo que es rabá, que es más que rabí, ¿no? Es un gran maestro, el gran maestro de la Torá, el gran maestro de la ley y de la palabra. Y entonces él le dice a los que estaban intentando matar a Pedro y a los otros apóstoles que estaban siendo encarcelados porque estaban hablando lo que Jesús les dijo que dijeran. Ellos ya le habían advertido y le habían dicho, no hables más en nombre de Jesús. Están alborotando la ciudad, están alborotando la gente, están trayendo ideas que no son las que nosotros siempre hemos tenido y siempre hemos pensado. Y entonces ellos le dijeron, como leímos antes, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Gamaliel le dijo a ese consejo, tengan cuidado, no sea cosa que se encuentren batallando en contra de Dios mismo. Tengan cuidado, porque si esto no es de Dios, no va a prosperar. Si los que nos dicen, entre comillas, la verdad, saben que están diciendo la verdad, ¿por qué tienen tanto temor de que se publiquen otras verdades, otras informaciones, otros puntos de vista? Mirá lo que pasó, cómo termina la historia. Dice Hechos 5, un poco más adelante, en el 40 y siguientes, dice, y convinieron con él, con Gamaliel, los que estaban en autoridad y estaban acusando a Pedro y los otros discípulos, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
¿Qué haría esta generación si le prohibieran predicar? Eso es lo que me pregunto a mí mismo. No estamos tan lejos, ¿eh? En muchos lugares del mundo, hace muchas décadas, y en algunos lugares, hace siglos, está prohibido predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué sucediera si nos cerraran los templos? Hoy acá vemos un puñado que contamos con los dedos de la mano para poder hacer esta transmisión. Vos que estás viendo por YouTube, vos que estás viendo por Facebook. No estamos en la iglesia, porque la iglesia no es el templo. Está bien, sí estamos en la iglesia en el sentido de las palabras de Jesús, que donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo, dice el Señor. Y si vos estás del otro lado, también espiritualmente estamos siendo iglesia. Pero no somos esa iglesia que veníamos disfrutando, no somos esa iglesia que Dios diseñó, que Dios fundó y que Dios tiene en la tierra para llevar su palabra hasta lo último de los confines. Porque ya nos están cerrando los templos. Y alguno podrá decir, bueno, pero es provisorio. En noviembre y en diciembre nos decían, viste, ya se viene la libertad, vos que profetizabas tanto. Y nosotros le dijimos, bueno, en marzo nos vuelven a encerrar. ¿Y cómo sabes? Y porque está en la agenda. Y porque está en la agenda. Lo que pasa es que tenés que leer otras cosas, además de lo que dicen los diarios oficiales o que dan las noticias que se tienen que dar. Tenés que investigar, tenés que ser entendido de los tiempos que estamos viviendo. Como decíamos la semana pasada, los falsos cristos abundan, se siguen levantando y se levantan mesías. ¿Y qué dijo el Señor? Cuando vean que, cuidado, porque se van a levantar algunos que van a decir que soy yo, que el Cristo ha venido. Y va a haber guerras y rumores de guerra. Y va a haber pestilencias, y va a haber muerte, va a haber hambre. Va a haber hambre. Y decíamos en estos días, qué cosa, ¿no? Que los multimillonarios, dueños del mundo, están dejando sus acciones tecnológicas de lado y están comprando campos de sembradíos. ¿Será que saben que se viene una hambruna, como está profetizado en la palabra? Y ellos se están preparando para sus negocios, pero para también tener todo lo necesario. Siempre va a ser así. Ya está. Ya nos van acostumbrando, ya están tratando de que despacito, ¿viste? Te dicen algo, te lo dicen tanto, decían los... Porque cómo le creyeron a Hitler, decís vos, ¿no? Con el desastre que hizo. Y claro, la gotita de información que caía, y su agente de medios y de publicidad decía, miente, que algo quedará. Pero esto no es verdad, no importa, vos decilo hasta que se lo crean. Me pregunto por qué muchos no se dan cuenta que esto es la antesala del Apocalipsis 13, la antesala del control total. Claro, cuando veíamos en las películas, cámaras, veían por todos los semáforos por donde iba el que estaban persiguiendo. Decís, qué tecnología, qué bárbaro. No, pero acá, bueno, ya tenés cámaras en todos lados. Hasta nosotros ponemos cámaras de seguridad que van a un servidor en la nube, que andás a ver quién lo controla y quién lo ve, ¿no? Así que capaz que vos que tenés la cámara en tu casa para ver, estar tranquilo que estás viendo tu casa del celular y también está viendo otro que no hay nadie en tu casa. Perdónenme los que venden seguridad. Control total. Y me viene esa imagen a la mente cada vez que cuando tenemos que entrar en algún lado te piden la mano para escanearte o te piden ponerte la pistolita en la frente, en la mano y en la frente. ¡Qué casualidad! ¡Ay, sí, está hablando del chip, está hablando de la marca de la bestia! No sé si es eso, pero que te van acostumbrando y un día vas a poner la mano y vas a poner la frente. Total, siempre lo venimos haciendo. Si hasta para entrar en la iglesia te piden la mano o la frente. En la iglesia donde tendríamos que permitir que los enfermos vengan para imponer las manos sobre ellos y que sean sanados, porque así dice la palabra. Cuando hay alguno enfermo entre vosotros, oren por él. Y la oración eficaz puede mucho, la oración eficaz le sanará. Y si tuviere pecados, le serán perdonados. Me viene esa imagen.
que cada vez que tenemos que entrar, nos tienen que controlar. Escuchaba hoy a la mañana que ya no solamente la vacuna va a ser, perdón, dije la palabra, el remedio no va a ser solamente para los seres humanos, sino que también ya están preparando el pasaporte con holograma y todo para los perritos. Y le van a dar la inyección del bicho también a los animales y van a tener que tener un pasaporte para que vos lo puedas controlar. Porque parece ser que hay tal vez algunos veterinarios inescrupulosos que para que esto especialmente se empezó a dar en Europa, porque en Europa se vive mucho con las mascotas y se viaja mucho con las mascotas, ¿no? Entonces no se la puede dejar sola en el piso, en el departamento, entonces la llevan constantemente en sus viajes, en avión, en tren, entonces tienen que tener todas las vacunas puestas, por seguridad, por supuesto. Y entonces los pichichos también tienen su pasaporte. Y así como los pichichos tienen su pasaporte obligatorio, también los seres humanos vamos a tener nuestro pasaporte obligatorio para poder movernos. Y por más que todo el mundo de los abogados nos están mostrando de todas las cartas documento y todas las cosas que hay que hacer para que no te obliguen a que te den el remedio, en realidad ya leía la noticia que en nuestro Ministerio de Salud ya está puesto como obligatorio. Pues sí, no, pero a mí no me pueden obligar, pero ya está puesto como obligatorio que el remedio lo tengan que recibir todos. La Biblia dice que algunos, va a llegar un momento que el control va a ser tal que algunos no van a poder ni siquiera ni comprar ni vender. ¿Vos sabías que viste que hay una nación? Bueno, lo voy a decir, porque, bueno, si no serruchan, que no serruchen. En Israel, que donde ya se vacunó toda la población, si vos no estás vacunado, no podés abrir tu cuenta bancaria. Vos no podés mover tu dinero de tu banco si no presentás los papeles. Por supuesto que ellos están encerrados hace mucho tiempo y a pesar de que ya está toda la población vacunada, no puede ni entrar ni salir nadie del aeropuerto de Tel Aviv. ¿Cómo? ¿No era que el remedio nos iba a volver a la normalidad? Es así, tenemos que estar atentos porque quieren controlar todo, especialmente aquellos que se salgan del sistema. Como decíamos la semana pasada, declaramos una teología que evidentemente no creemos porque no la terminamos de vivir. No vivimos lo que decimos creer. Decimos sin hacer. Y la fe, dice la Biblia, que se demuestra por la manera de vivir. La fe se demuestra por nuestra conducta, por nuestras decisiones, por cómo vivimos la vida, no solamente por el enunciado. Como a veces decimos, saben que me gustan mucho los refranes, y muchas veces borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Porque decimos una cosa, pero hacemos otra. Decimos que tenemos que ser valientes, no temas, no desmayes, porque Dios está contigo. Entonces Dios está conmigo, Él es un poderoso guerrero, Él pelea como poderoso gigante, Él está a nuestro favor. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién está en contra nuestro? Pero andamos escondidos y andamos temerosos y tenemos más miedo que los que no tienen a Dios muchas veces. Entonces, ¿cuál es la teología que predicamos y cuál es la vida que vivimos? Dice Santiago allí en el capítulo 2, también un pasaje muy conocido. Y sabemos que la salvación es por la gracia de Dios. La salvación es por la misericordia de Dios. Pero como dice el apóstol, vos mostrame tu fe por lo que decís y yo te voy a mostrar mi fe por lo que vivo. Dice Santiago 2, 14 al 17, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien, ayudar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrigate mucho, alimentate bien, pero no le da ni el alimento ni la ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta, es inútil. Somos probados,
Somos probados. Mirá, esta mañana antes de empezar la reunión, vino un muchacho que a veces viene a pedir un poco de comida. Y le dije, mirá, hoy no te puedo dar. Y me venía esta palabra que yo mismo escribí en este mensaje, en este bosquejo para decirle a ustedes. Porque como tenemos la iglesia cerrada, la mercadería no la tenemos acá. La tienen los hermanos encargados de la distribución para poder llevarla a los que la necesitan, porque si la tenemos acá es cuando la gente la viene a buscar. ¿Te das cuenta a dónde voy? Tenemos que estar preparados, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es inútil. Necesitamos aclarar a estas alturas de estas circunstancias difíciles que todos vamos a atravesar estas situaciones, adversidades, estafas, robos, engaños, enfermedades y toda clase de problemas de este lado de la eternidad los vamos a sufrir todos nosotros. La diferencia para nosotros la va a marcar cómo los enfrentamos, qué es lo que hacemos. Tal vez no podamos saber cuándo la vida nos va a sorprender con una prueba, porque, como recién te dije, somos probados. ¿Para qué? Para ser perfeccionados. Pero sí podemos elegir cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? No escondernos, no escaparnos, sino cómo vamos a buscar para encontrar dentro de la voluntad de Dios una solución para ese problema, para que ese problema deje de ser un problema y comience a ser un desafío que enfrentemos para vencer, que enfrentemos para solucionar. Y si ese desafío nos lleva a un proceso de toda la vida para superarlo, y si esa oportunidad para llegar a la meta la tengo que aprovechar mientras transito, mientras curso, por ejemplo, una enfermedad, o estoy pasando por valles oscuros, valles de muerte a mi alrededor, dice la palabra de Dios, ¿vamos a aceptar solamente lo bueno? ¿Vamos a aceptar solamente lo que nos gusta, lo que nos agrada? Mirá cómo dice Job, allí en el capítulo 2, el verso 9, dice, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Linda esposa tenía Job, ¿no? Claro, estaría cansada, porque nosotros lo leemos en unos minutos, pero eso es una historia que duró, ¿no? Y él estaba constantemente enfermo y llagado. Y entonces, más sí, morite de una vez. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Concluye el pasaje diciendo, a pesar de todo, y si lees el contexto, ese todo es tremendo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. No dijo nada incorrecto. A veces tenemos que pelear estas batallas. A veces somos probados en nuestra fe, en nuestra integridad, con situaciones que nosotros ni nos imaginamos que nos van a venir. Escuchaba un testimonio en estos días, en una predicación, de un muchacho que tenía 45, más o menos, joven todavía, muy interesado en el Evangelio, muy interesado en la iglesia, un siervo. Él quería ser pastor y él quería hablarle a la gente. Tenía el don de evangelista. En realidad puedo decir, tiene. Y entonces, en la flor de su vida, cuando ya estando capacitándose y teniendo todo armado para lanzar con la veña de sus pastores y en su iglesia un ministerio evangelístico para hablarle a muchas personas de Cristo, enfermó. Y comenzó cada día, aceleradamente, en un proceso rapidísimo, en pocas semanas, comenzó a perder la movilidad de su cuerpo. Comenzó a perder la movilidad en sus manos, comenzó a perder la movilidad de sus piernas, comenzó a tener problemas digestivos, comenzó a tener problemas respiratorios, comenzó a tener problemas de la vista, se le empezó a caer el cabello, comenzó a desbarrancarse todo su proyecto y todos sus deseos. Un creyente fiel, obrero, del equipo de trabajo, evangelista, deseoso de ganar almas para Cristo. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser como Job? ¿Has considerado a mi siervo Job?
Él no peca. Él me tiene a mí en alta estima. Y Satanás le dijo a Dios, sí, tocale un poco y vas a ver cómo maldice. Tocale un poco y vas a ver. Tocale la salud, tocale los hijos, tocale la esposa, tocale las posesiones. Y me hizo acordar, por eso puse este pasaje, porque ese relato de esa ilustración, que es verídica, esto lo cuenta un pastor que viajó a Australia, a uno de los congresos de Hillsong, allí en Australia, y este muchacho estaba dando testimonio en esa conferencia en su silla de ruedas. Y yo la voy a hacer corta, no puedo contar toda la historia, pero ¿sabes lo que dijo? Creo que se llama ELA, esa enfermedad, que te va, todos los músculos y todos los nervios se van atrofiando. Llega un momento que casi no podés ni hablar. Y cuando él llegó a un grado tal de su enfermedad que tuvo que ir a una clínica especializada, mientras iba cada día a hacer ese tratamiento que le permitía poder seguir respirando y poder seguir viviendo, en la sala de espera hablaba con uno y hablaba con otro. Y entonces decía, mostrando unas fotos, ¿no? Este es Juan. Le hablé del Señor. Aceptó a Cristo. Ayer me enteré que murió. Este es Roberto. También cuando me lo encontré le hablé del Señor. Y el otro día me enteré que hace una semana que partió, falleció. Y así. Y empezó a nombrar, a mostrar a todos los sanos, a todos los que tenían todo el vigor, a todos los que tenían toda la polenta, que Dios permitió que él sufriera esa grave enfermedad. Porque a esas personas en esa sala de espera, probablemente ninguno de nosotros hubiese ido a hablarles antes de que pierdan la última oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué dormida que está la iglesia? ¿Te das cuenta qué pasivos que estamos? ¿Te das cuenta qué quieta que está la iglesia de Cristo sin hacer lo que tiene que hacer? Es el tiempo de la multimedia y estando tan encerrados es como que podemos invertir más tiempo. Yo te diría, no mires tanta tele. A veces nosotros a la noche ponemos algo de Netflix para distraernos un poco y mirar alguna serie, aunque siempre tenés que estar con el control remoto adelantando no, porque es difícil ya poder ver algo más o menos sano, pero uno ve mucho en internet un montón de cosas que pueden ser muy buenas. Y el otro día vi una especie de no sé si no era una youtuber, pero era una persona, y se lo mandé a mi familia, y aunque decía algunas palabras inadecuadas, decía algunas cuestiones bastante interesantes que me hicieron pensar, y espero que te hagan pensar a vos, y espero que te hagan pensar a vos en Facebook y a vos en YouTube. Y esta persona hablaba de 3 clases de conducta según la postura que las personas adoptan en estos tiempos. Y dijo, la primera clase de conductas es la de los borregos, la segunda clase de conductas es la de los negacionistas, y la tercera clase de conducta en este tiempo que estamos viviendo es la de los tibios. Esa me sonó. A los que somos creyentes esa nos suena, ¿no? La de los borregos más o menos puede ser, la podemos llegar a comparar con la de las ovejas, ¿no? Que van de acá para allá y que cuando Jesús habló de las personas que andaban confundidas, dijo, andan como ovejas que no tiene pastor. A mí me hizo acordar de eso. La de los tibios me hizo acordar cuando Jesús dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. O sos frío o sos caliente. O te la jugás o no te la jugás. Los negacionistas, mira, los primeros son los que son llevados de las narices. Son llevados para todos lados. Los segundos son a los que no se conforman con la historia oficial. Y están buscando y están indagando y están viendo a ver si hay otra cosa que se esté ocultando para que no conozcamos la verdad. Y los terceros son los que se acomodan con lo que más le conviene o con lo que más le gusta. Claro, la verdad es que nos encanta etiquetar a los demás, no ponerle rótulos a los demás. Es algo que tenemos malo, ¿no? Que hacemos, que juzgamos a los demás. Pero también es verdad que todos nosotros, y vos que estás mirando en YouTube, vos que estás en Facebook, todos nosotros estamos en algún bando. Todos tenemos una postura. Pero si vamos a ser gente de Jesús, la Biblia nos enseña que tenemos que ser de su bando, de su tribu. Tenemos que ser de su grupo, de su equipo, de su pueblo. Y tenemos que buscar la unidad. Porque si hay algo que el diablo quiere,
sea que seamos borregos, negacionistas o tibios, es que nos dividamos, es que cada uno en su postura la defienda a muerte sin escuchar al otro, sin siquiera darle la oportunidad. ¿Sabes a cuántas personas en este tiempo que han criticado mi postura? La tengo, soy un ser humano. Los pastores no podemos ser tan neutrales. Trato de ser objetivo, trato de ser cuidadoso, pero tengo mi vida, tengo mi corazón, tengo mis sentimientos, soy una persona. Pero qué triste que es cuando le decís, mirá, quisiera pasarte este video, quisiera escuchar este audio, lee este documento, este informe sobre este tema, sobre aquel otro, en el que pensamos distinto. Considéralo, escuchá mi argumento antes de tomar una decisión. No me critiques, no me juzgues porque pienso distinto que vos, sin siquiera haber escuchado lo que pienso o lo que digo, o en qué baso mi postura. Y así todos necesitamos aprender a escucharnos, como se dice normalmente, por algo Dios nos hizo con 2 orejas, ¿no? Y una sola boca, para que escuchemos un poco más de lo que hablamos. Porque enseguida anulamos a los demás y no les permitimos que digan lo que piensan, que digan lo que creen, que cuenten lo que necesitan hablar. Nos encanta etiquetar y nosotros tenemos que ser del único bando como cuerpo de Cristo, que es el que busca la unidad, el que busca la paz con todos. ¿Es difícil? Sí, no es fácil. Es difícil porque no podemos agradar. Recuerdo una vez un pastor que le decía a alguien que se estaba abriendo y confesando, decían, es impresionante que este no le gusta aquello, que el otro no le gusta lo otro, y le dijo, no podés agradar a todo el mundo, ese es tu problema, eso es lo que tenés que solucionar. No podés avanzar si querés agradar a todo el mundo, porque siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, porque siempre va a haber alguien que te critique o que no le guste cómo sos o lo que haces. No podemos agradar a todos, pero sí todos tenemos que agradar a Dios. Y esa tiene que ser la meta, la marca, el distintivo de que buscamos la paz y buscamos la unidad, tratando de agradar a Dios. Por eso que todo lo que hacemos, yo hubiese preferido que esa persona me diga, no comparto lo que pensás, pero voy a escuchar, voy a ver ese video que me ofreciste. Y después charlamos. Hay que agradar a Dios. La buena noticia es que en Cristo sí es posible. Podemos ser vencedores. Podemos. No, ¿se equivocó Dios cuando nos dijo al principio de este año que iba a ser excepcional? No. Y algunos estarán mirando y dicen, ¿dónde está lo excepcional de este año? Un poco más, otro más de sopa. Otra vez, guiso. A mí la sopa y el guiso me encantan, pero como uno me dijo, ¿cómo te estás despotricando de que no podés salir? Y no es hermoso estar en tu casa. ¿Qué tiene que ver? Me encanta mi casa, me encanta mi familia, me encanta estar con... Ayer estuve con mis hijos en el solcito, qué hermoso tiempo que pasamos. Pero también me quiero ir a pasear, también quiero ir a trabajar, también quiero hacer lo que quiera hacer con la libertad que Dios me da. Entonces, no me conformo y busco hasta que encuentre, tratando siempre de agradar a Dios, tratando de dejar atrás las grietas y lograr la unidad. ¿Para qué? Para vencer. Lo dicen los equipos de fútbol, de rugby, de básquet, de vóley, de cualquier deporte, que en la unidad, cuando el equipo tiene la cabeza podrida, ¿viste? Cuando dice, oh, sí, el camarín de... No, ¿cómo se llama? El vestuario de... El camarín es en el teatro, ¿no? El vestuario de tal club es un conventillo, es un cabaret, es esto, es aquello, porque andan todos peleados, todos enojados. ¿Qué van a hacer en la cancha? Desastre. Por más buenos que sean, no van a lograr ningún triunfo, no van a lograr ninguna victoria. En la unidad está la victoria, está el poder para vencer. Y como dice la Biblia, para que todos crean es necesario que nosotros estemos unidos. Fue la oración de Jesús antes de partir allí en Juan 17. Y esa es la acción de fe que trae a nuestras vidas las promesas hechas realidad, para que dejen de ser un sueño. Tenemos que cumplir en obediencia lo que Dios nos manda, para que entonces las promesas dejen de ser algo futuro y comiencen a ser una realidad en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y entonces dice el Señor que vamos a lograr una victoria excepcional. Amén. Así que quiero animar a los que hoy me acompañan acá, este grupito chiquitito, pero también a todos los que están viendo por las redes, a que me acompañen para orar, a que me acompañen para terminar pensando primero esto. Recordá esto, antes de orar, antes ahora de inclinar tu rostro, de cerrar los ojos y de pensar lo que le vamos a decir a Dios, recordá que el sí de Dios es una bendición para nuestra vida. ¿No es cierto? Cuando le pedimos algo a Dios y Dios nos lo otorga, estamos chochos, ¿no? Contentos, como perro con dos colas. Andamos ahí contándole a todo el mundo la bendición que tuvimos. El trabajo, la salud, no sé, la conquista, la casa, los logros. Pero muchas veces no somos tan así cuando Dios nos dijo. Y tenemos que pensar que cuando Dios nos dice que no, es porque nos protege, es porque nos guarda, es porque nos cuida. Y entonces termina también el no de Dios siendo una bendición. El no de Dios muchas veces mal habido en nuestra mente, mal catalogado. Muchos abandonan a Dios porque Dios le dijo que no. Y era justamente ese no era la puerta que Dios estaba abriendo para que se cumpliera el propósito de esa persona. Y para que se cumpliera el propósito de Dios en otros. Me vienen muchos ejemplos y muchas ilustraciones a la mente en este momento. Y no quiero extender esto. Pero a veces comparando la vida de otros, podemos darnos cuenta, ¿no? Yo cuando recordaba, le mandé ese video que les comenté, me lo mandaron, después si quieren se los paso. Ese video lo mandó una de mis hijas al grupo de la familia. Y yo hoy a la mañana, y en estos días mientras lo miraba y usé una parte para, forjó en parte esta palabra, me modificó un poco lo que yo venía pensando. Y hoy a la mañana, mientras me estaba preparando, me acordé de una persona que está en silla de ruedas. Un tremendo hombre de Dios, una persona hermosa, pero está postrado hace muchos años encerrado en un departamento, en una silla de ruedas. Y le mandé ese video y le dije, esta mañana Dios me mostró que te tenía que enviar este video, porque tal vez esos no, que a veces son incomprensibles, ¿no? Que nosotros decimos, pero ¿por qué tan extensa, podemos decir, dificultad y prueba, ¿no? Y capaz que es esa prueba en personas así, y que el que se cree estar firme mire que no caiga, y nadie puede tirar para arriba nada, ¿no? Porque por ahí se le cae encima. O sea, cualquiera de nosotros estamos expuestos a cualquiera de estas pruebas y a cualquier situación. Y muchos de los que nos rodean, nosotros no los comprendemos y pensamos que por ahí están en pecado porque tienen una enfermedad. Y sin embargo esa enfermedad está permitida por Dios. O esa situación difícil, esa situación económica adversa, o esa circunstancia compleja de forma de vida, está permitida por Dios para que se cumpla un propósito en su existencia y después en la de otros, que puedan tomar, como pasó en ese testimonio. Así que quiero pedirte que ores, no pensando en un evangelio color de rosa, que sí, vamos a orar y entonces ahora todo va a estar bien. Sí, vamos a orar y ahora todos vamos a ser multimillonarios y vamos a tener prosperidad y todo va a estar bien. Y ese evangelio falso, porque cuando la gente llega un momento que dice yo oro y no pasa nada, bueno, o estamos orando mal, o no estamos escuchando la voz de Dios, no estamos entendiendo el propósito de Dios, no estamos dándonos cuenta de cuál es la razón por la cual está permitiendo Dios ese no en nuestra vida, para que algo cambie, para que algo suceda, para que algo sea distinto. Por eso te pido que hagas esta oración desde ese lado, desde esa perspectiva, y no de la perspectiva del evangelio color de rosa, sino del evangelio que sea, Señor, hágase tu voluntad. A mí me gustaría personalmente, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo digo, Señor, dijo Jesús, ¿no? El ejemplo de oración.
que sea como vos querés, que sea como vos decís, que se haga tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Vamos a seguir orando por los que están enfermos. Vamos a seguir orando. En la iglesia primitiva y en nuestros días muchas veces se han resucitado muertos por la oración, cuando ha sido indicación de Dios que se haga, ¿no? Pero también vamos a aceptar no solamente lo bueno o lo que a nosotros nos parece bueno, porque tal vez lo que para nosotros es malo sea lo mejor que nos pueda suceder en la vida para cambiarnos a la voluntad de Dios. ¿Oramos? Yo te invito, inclines tu rostro, si estás ahí en tu casa, si te querés tomar de la mano de alguien. Si alguna de estas situaciones que nosotros no conocemos y que vos estás viendo, que vos estás escuchando, te han tocado de cerca porque tal vez algún ejemplo, tal vez alguna situación se parece o es similar a lo que vos estés viviendo. Entonces es muy probable que el Espíritu Santo haya permitido que no es una casualidad que estés viendo, que estés escuchando, sino que puedas apropiarte de esta palabra para que haya un cambio en tu vida de tal manera que logres la victoria en este año. Que este año para tu vida sea un año excepcional. Por eso, querido papá, te agradecemos porque nos has anunciado la buena noticia de salvación en Cristo. Te agradecemos por tus promesas que nos recuerdan que viene lo mejor para cada uno que cree, para cada uno que espera, que tiene fe y que te cree a vos, en tus promesas, en tus palabras. Te rogamos, Señor, que nos guardes del mal. Ese que anuncia el enemigo con sus malas noticias todos los días, que quiere que nos inunde, que quiere que nos sepulte. Y que todas esas estrategias de miedo, todas esas estrategias de temor con las que intenta manipular nuestros pensamientos y aún, si puede, nuestras decisiones, no nos logren engañar. En el nombre de Jesús renunciamos a toda manipulación mediática, informativa. En el nombre de Jesús cerramos nuestros sentidos a todas esas malas noticias. En el nombre de Jesús, que nos quieren manipular, que nos quieren manejar, que nos quieren engañar. Ayúdanos, Señor, a no dejar de hablar tu palabra y toda verdad que nos reveles para el bien de nosotros y para el bien de todos los que nos rodean. Que todo lo que logremos encontrar como esos tesoros que vos revelás, los podamos volcar a aquellos que los necesitan. Quiero decirte, si vos tuvieras un antídoto para una enfermedad, si vos tuvieras un remedio para una enfermedad, si vos te hubieses curado y vos te hubieses sanado de una dolencia, no le darías, no le convidarías, no le pasarías tu secreto y lo harías público y se lo dirías a viva voz a aquellos que lo necesitan. Que podamos ser así. Todo ese bien que podamos encontrar para nuestra vida lo podamos dar a los demás. Que nuestros ojos, que nuestros oídos estén abiertos a las buenas noticias del cielo. Que nuestros ojos, que nuestros oídos estén cerrados a las malas noticias del suelo, a las malas noticias de este sistema. Y que podamos vivir en la esperanza, que podamos vivir en el anhelo del cumplimiento de tus promesas, que podamos decir junto con los discípulos del libro de los Hechos: ven, Señor, ven pronto, ven a buscar a los tuyos, ven a buscar a tu iglesia y permítenos vivir aún en medio de situaciones adversas y difíciles, como dice tu palabra, que has venido para darnos vida. Esa es tu promesa, vida abundante, que aún que muramos vamos a vivir eternamente, porque vos tenés preparados lugares para nosotros, para vivir esa vida de plenitud. En el nombre de Jesús
rechazamos la escasez del enemigo, rechazamos todo ataque diabólico que quiera enfermar, que quiera robar, que quiera destruir. En el nombre de Jesús, y declaramos las promesas de Dios que son sí y son amén para nuestra vida, para la de nuestros hijos y para la de las generaciones que vivan aquí hasta que vos vengas a buscar a tu iglesia. En el nombre de Jesús nos volvemos en contra de todo este espíritu de confusión. Nos volvemos en contra de todo este espíritu de temor y de miedo. Lo rechazamos y declaramos en nuestra vida la verdad de la palabra de Dios. Las promesas de Dios para todos nosotros, para todos los que creen. Si vos no crees en el Señor, si vos has creído en Dios a tu manera, hoy el Señor te dice: vengan a mí, todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, cargados, todos los que estén angustiados. Hay un montón de promesas, te animo a que busques en la Biblia. Si no tenés una, nos podés contactar para que te podamos compartir y puedas encontrar todas las promesas de la palabra de Dios para tu vida. Aceptá al Señor Jesús como el Salvador. Aceptá a Dios para que Él pueda derramar sobre tu vida el Espíritu Santo y pueda vivificar tu cuerpo mortal y pueda revelarte todas las gracias y los favores que Él tiene preparados para los que le buscan. Búsquenme y vivirán, dice el Señor. Te damos gracias, Señor, y hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice.